Cuando hablamos de Hyundai, sabemos que es sinónimo de durabilidad, de confiabilidad y de buenos consumos. Y hoy, gracias a Joser Valdés, un seguidor del canal que muy amablemente nos ha prestado su joya para todos ustedes. Así que familia, bienvenidos a Auto Latino. Y hoy analizaremos al no tan conocido Hyundai i30 año 2014. ¿Este interior se les parece a algún otro modelo? Yo creo que sí. Vamos a ver quién es el primero que en la caja de los comentarios deja cuál es la respuesta. Les voy a dar un dato. Empieza como cuando hacemos algo de manera muy suave y termina en ter. Vamos a ver quién va a ser el primero que dice que este tablero se parece a otro auto competencia de este i30 del día de hoy. ¿Qué nos encontramos? Frescura total, frescura total. A pesar que este carro fue concebido en el año 2011, llegó a finales del 2012 por acá en nuestras tierras, Colombia, pero tiene un interior y un diseño agradable, un poco juvenil. Tiene también algo de ejecutivo, de señorial, tiene una combinación que cualquier persona de cualquier edad va a quedar muy bien presentada aquí. Si eres muy joven, vas a quedar bien presentado. Si eres ejecutivo, vas a quedar bien presentado. Si eres una persona que le gusta correr y quiere aparentar que ese carro es muy veloz, también vas a quedar bien presentado. Tenemos todo lo que podemos esperar en este Hyundai i30. En tamaño estamos un poco arriba de su hermano menor, el Accent, y estamos un poco más pequeños que el Antra o i35. Tenemos en la plancha superior de este tablero materiales de un muy buen tacto. Lo que son, todo esto es blando, lo que perdona un poco al pasar el tiempo los ruidos que pueda llegar a presentar de desajuste un tablero de estos. La posición de manejo exquisita, con doble regulación en el timón, algo que no es muy normal. Tenemos aquí también cómo manipular lo que es esta pantalla y tenemos cómo manipular la pantalla que hay al centro de las agujas. Tenemos cómo regular también aquí en altura para lo que es el puesto del conductor. Tenemos aquí también algo de piano black. Cuando queremos tener algo en muy buen estado lo podemos lograr porque ya es un carro que tiene más de 8 años y aún este piano black está intacto. Tenemos una pantalla que es aftermarket, pero ahí está y nos cumple un muy buen servicio. No tenemos aire acondicionado digital, tenemos 4 vidrios eléctricos, espejos retrovisores eléctricos, no tenemos forrado en cuero el timón, pero sí la palanca de los cambios. Tenemos un motor 1.6 con una caja de 6 velocidades hacia adelante, eso me parece muy bien. En practicidad estamos excelentes con almacenamiento y reposabrazos aquí en la mitad. Tenemos una muy buena anchura, así que personas de mi tamaño o un poco más alta inclusive no van a presentar mayores problemas para estar en este i30. Estoy muy sorprendido de lo que estoy viendo. Hyundai siempre se caracteriza por darnos productos muy confiables, durables, inclusive hasta de buen diseño. No tenemos sensor para la lluvia, infortunadamente, no tenemos sensor de luces. Estamos muy básicos en el equipamiento, pero lo que es durabilidad, lo que es ensamble, este carro ya tiene más de 75.000 kilómetros de uso y está en perfecto estado. Tiene un manejo exquisito y ahora en la prueba de ruta lo vamos a analizar. Tenemos 4 metros con 30 centímetros de largo, no es muy largo, está como en la mitad del segmento B y el segmento C. Roza ya los límites del B y alcanza a tocar un poquito lo que es el segmento C. Las vestiduras también de un muy buen diseño, de muy buena calidad. No tengo nada más que decir, estoy totalmente sorprendido. Y la cereza en el pastel, tenemos un sunroof o un techo panorámico. El tablero es muy parecido también a sus hermanos, con 2 agujas tradicionales y la del combustible y la temperatura del motor sí es de manera digital. Familia, vamos a ver entonces, estamos en un carro grande. Se supone que las plazas traseras también tienen muy buena habitabilidad. La calidad de este Hyundai i30 aquí en esta parte trasera también sorprende con plásticos acolchados en las puertas y el apoyacodos, algo muy raro de ver. El ingreso se hace de manera muy sencilla, por lo menos para personas de 1,73 como yo. La buena distancia es evidente, incluso puedo ponerme más cómodo. Contamos con 3 apoyacabezas. Sí, con 3 apoyacabezas. El asiento se abate 60-40. Nos hubiera encantado tener apoyabrazos central y también salidas de aire acondicionado. El techo panorámico inunda de luz la cabina y entra muy buen viento para refrescar todo el habitáculo. En conclusión, ya lo pudieron ver. En este Hyundai i30 tenemos las medidas casi perfectas. Ni las del segmento B, que no superan por lo general los 4 metros con 30 centímetros. Estamos sobre el límite del segmento B, ni tampoco somos del segmento C, quiere decir que estamos como en el medio. No somos tan grandes ni tan berlinas como para salir a estorbar a la calle, somos lo suficientemente anchos como para que en este auto puedan ir 5 personas adultas en total confort. Las vestiduras, todo lo que es la sujeción es exquisito.
no tenemos queja alguna. La suspensión es una delicia, familia, es una delicia. Perdonadora, pero sin ser tan blanda como para que flote, como para ser tan inseguro, no. Se planta de una manera increíble. Originalmente tenemos rines de 16 pulgadas, en este caso los que tiene son de 17 pulgadas, que le representan un poco más de altura, le representan un poco más de pegada sobre el piso para tener un mejor manejo, un mejor agarre en las curvas. De resto, familia, tenemos un manejo insonoro. Este auto parece que no estuviera prendido. Me tiene absolutamente sorprendido cómo Hyundai logra en sus autos este refinamiento. La dirección es eléctrica, suave, el embrague, los frenos, el acelerador, la palanca de los cambios, muy típica también de su hermano el Veloster también, con recorridos cortos, pequeña en el espigo. Familia, de verdad que este carro tiene un manejo muy sobresaliente, muy sobresaliente. Y si a eso le sumamos el consumo, que todos sabemos que Hyundai hace muy buenos consumos. El dueño asegura que tiene un buen consumo, pero tampoco es tan excelente como un City Car. A ver, estamos en un motor 1.6 de 126 caballos y 154 Nm de torque, que hacen que este carro que pesa más de 1100 kilos se mueva con soltura. Es ligeramente más liviano que un Veloster, pero un Veloster emula un poco más al deportivismo, es un poco más pegado al piso y es un poco más bajito. Aquí tenemos, sin llegar al extremo de ser tan deportivos, tenemos un carro sobrio, un carro con unas figuras que no representan demasiado diseño como el i35, pero es un poquito más arriesgado y se ve más acuerpado, más corpulento que su hermano el Accent o i25. Familia, de verdad que es que el ensamble, el acabado de Hyundai aquí es muy sobresaliente. Toda la plancha superior de buen tacto, la parte superior de las puertas también de buen tacto, mullido. Es un auto que si a eso le sumamos este techo panorámico que te representa muchísimo confort, muchísimo aire, buena iluminación, de verdad que sí tenemos un auto muy completo. Infortunadamente, como Hyundai, como todo lo que hace Hyundai, que inclusive todavía sigue pecando con muchos productos de nuevas generaciones, es que la seguridad sí es muy básica. Tenemos solamente 2 bolsas de aire y tenemos frenos ABS, no tenemos absolutamente nada. Tenemos, eso sí, una cabina reforzada, tenemos mucha más carrocería para resguardarnos en caso de un accidente, pero no tenemos 6 bolsas de aire como sí lo representa en otros países. Asistencias electrónicas, jamás, no tenemos absolutamente nada más. Así que si no quieres de pronto verte tan juvenil, un poco más ejecutivo o un poco más profesional, esta versión es exquisita. La encuentras muy poco, infortunadamente, se encuentra de hecho un poco más el Veloster, y el Veloster es un poco más conocido, pero aquí tienes un auto que si te quieres ver muy bien presentado, si quieres que nadie tenga tu auto, esta puede ser una muy buena opción. En los clasificados habrán unos 5 o 6 en todo el país, acá en Colombia, no sé en tu país qué tanto se ha vendido este carro, pero es un carro de nicho, es un carro para gente conocedora. Porque se supone que cuando tienes alrededor de 45 millones de pesos, busca las marcas más tradicionales, que sería del segmento C, un Mazda 3, pero tienes mayor consumo, tienes mejor equipamiento y tienes mayor seguridad en un All New, pero son más caros de comprar. Tienes también un Toyota Corolla, tienes un Honda Civic o tienes un Kia Cerato Pro. Aquí tienes muy buena representación, buenos consumos, el motor es demasiado eficiente, insonoro, se prende y parece que no estuviera prendido. Todo es suave al tacto y tenemos todo lo que podemos esperar. 4 vidrios eléctricos, espejos retrovisores eléctricos, tenemos cámara de reversa, en este caso aftermarket, con una pantalla de infoentretenimiento también aftermarket, también digital. Tenemos lo básico, lo que siempre hemos querido, y también inclusive dirección eléctrica. También tenemos versión con caja automática de 6 velocidades hacia adelante y modo secuencial. También contamos con freno de disco en las 4 ruedas, o sea que el frenado es exquisito y no vas a tener problemas a la hora de una emergencia. Cuando aceleras y por encima de las 3000 vueltas, sientes que el empuje ya es un poco más sobresaliente y aún así el sonido no se traslada a la cabina. Es muy suave, es muy confortable, es familiar, pero sin pecar tanto en lo familiar y más bien también tirando un poco a lo deportivo. Este carro es muy perfecto. No le doy un 10 por el tema de la seguridad, pero en consumo, en confiabilidad, en durabilidad, en acabados, el cierre de puertas, este techo panorámico. ¿Qué carro de esta categoría tiene techo panorámico? Y más, recuerda que este es año 2014. Así que familia, de verdad que es que Hyundai una vez más me sorprende. Llamamos a su hermano más cercano al Veloster, lo llamamos Lentoster,
pero para nada es un Lentoster. Más bien que tiene un nombre muy poderoso, un nombre que quisiéramos que tuviera un motor 2.0 litros con turbo, pero tenemos un motor aspirado 1.6 en el Veloster. Simplemente es eso, que tiene un nombre demasiado grande para el carro, pero que sea lento, jamás. Y este tampoco lo es. Es un motor con apertura variable de válvulas, lo que representa mayor eficiencia, que tenemos 154 Nm, para encontrar en un 1.6 tanto torque solamente en el Hyundai y en algunos carros como el Ford Fiesta se encuentran tanto torque. Pero el resto tenemos caja de 6 velocidades, o sea que podemos llegar a una velocidad final demasiado importante, inclusive superando hasta los 190 km/h. Así que familia, de verdad es que te recomiendo este auto a ojo cerrado. Eso sí, encontrarlo va a ser tarea difícil. Familia, hasta el próximo video, suscríbete, es gratis. Ya sabes que hacemos un esfuerzo bastante grande por traerle a todos contenido, para traerles autos usados, para traerle autos no tan usados y más bien autos aquí del segmento BC, porque este auto mide 4 metros con 30 centímetros de largo, familiar, tenemos una bodega bastante grande, inclusive más grande que la del Veloster, con 380 litros de capacidad. Así que familia, suscríbete, dale like y comparte. Hasta el próximo video. Y gracias a Joser Valdés por ayudarnos a analizar su auto. Familia, chao. Ah. No. ¡Qué delicia!